todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les voy a enseñar cómo es que voy a personalizar esta Biblia. Esta Biblia no es mía, me la encargaron, me pidieron ese trabajo, así que les voy a enseñar cómo es que voy a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es que voy a forrar esta Biblia. Ya obviamente había hablado con mi clienta, ya me había dicho qué era lo que quería ponerle el diseño, los papeles, los colores, en fin. Así que voy a empezar a forrar ahorita lo que son las portadas. Puedes hacerlo de esta forma o puedes empezar forrando el lomo, depende de tu diseño. Este tipo de forro lo puedes utilizar muy bien en lo que son libros o Biblias, no necesariamente tiene que ser una Biblia como en este caso. Puedes utilizarlo también para forrar algún libro o también para forrar algún diccionario, estos que tienen esa pasta muy gruesa o que son libros muy gruesos. Esta es una técnica maravillosa para hacerlo. Si te fijas, siempre lo que hago es pegar primero mi papel, doblarlo y posteriormente cortar las esquinas. Yo sé que hay mucha gente que los corta en diagonal, de hecho ya hay hasta unos aparatitos, bueno, no aparatitos, como una reglita que te dice cómo cortarlo en diagonal para que te quede derechito. En este caso, como yo no tengo ese aparatito, pues me gusta siempre cortarlo recto para que a la hora de doblarlo quede lo más derechito posible. Ahora voy a forrar lo que es mi lomo. Lo único que estoy haciendo es más o menos marcarle ahí, no llevo muchas medidas, ya es algo que tengo mucho tiempo haciéndolo, así que pues ya muchas veces ya es más o menos como que a ojo, ¿no? En este caso estuve utilizando este tacky glue para pegar lo que es el lomo. No me gustó mucho, sé que muchas scraperas lo usan muchísimo porque realmente es un resistol que pega bastante fuerte, o sea, sí es firme. Pero no me gusta tanto porque siento que es como un resistol 850, que si te llegas a pasar se humedece el papel y te queda arrugadito. Entonces es por eso que siempre le quito el exceso para que no me pase eso de que se me lleve a pasar y que quede arrugado el papel. Ahora voy a poner aquí mi diseño, que va a llevar 2 banderines y un corazón. Y no tomé muchas medidas, sino que simplemente me utilicé lo que es el grosor de mis reglas. Y así fue, es un banderín más grueso y uno más delgadito. Ahora tengo ahí, voy a ponerle un tag donde va a ir el versículo que ella me pidió. Y del otro lado va a ir un corazoncito y el nombre de mi cliente. Entonces estoy pegando papelito blanco donde yo ya tenía previamente hecho mi lettering para poner ahí mi tag y ahora lo que va a ser el nombre de mi cliente. Entonces el lettering, por ejemplo, yo lo que hago es que me gusta mucho practicar antes. Entonces yo ya tengo una carpeta donde yo ya tengo muchos diseños de lettering y la mayoría de ellos pues son los que utilizo. Ahora lo que voy a hacer es que ya voy a empezar a pegar todo lo que es mi diseño. Acuérdate que aquí obviamente pues en el video tengo que ponértelo en cámara rápida porque si no pues me tardaría horas haciendo esto, ¿no? Yo normalmente en esta clase de diseños pues me tardo alrededor de 3 horas haciendo esto, a lo mejor hasta 4 dependiendo del diseño. Entonces pues yo te lo grabo y te lo pongo en cámara rápida. Lo que es ahora es que voy a hacer, o lo que hice más bien fue otro versículo en el lomo, para que no quedara el lomo así como que solito. Entonces me había pedido un versículo que me dijo, híjole, está muy largo, amiga, entonces ponle ahí ponlo o divídelo como tú quieras. Entonces fue lo que hice, tomé el versículo que ella me había pedido y lo dividí en 2. De un lado, en la parte de la contraportada, lo que hice fue ponerle una parte del versículo y después en el lomo puse otra parte, y la verdad es que me gustó cómo quedó porque así ya el lomo no se va totalmente pues vacío, ¿no? Sino que lleva una decoración. Ahora lo que estoy haciendo es cortar estas hojitas de papel azul, que son las que van a ir tapando lo que es el forro de la Biblia, ¿no? Entonces ahí voy a hacer un diseño igualmente parecido, pero no son iguales. Si tú te fijas, todos los diseños van en armonía, todos los diseños van en acorde, pero sí trato de variarles un poquito. En este caso voy a dejar un diseño mucho más ligerito, más pequeñito,
porque pues es una parte que no se va a ver mucho, ¿no? Entonces aquí simplemente estoy tomando el mismo papel decorado y le estoy poniendo 2 banderines un poquito más chiquitos, y en este caso lo estoy poniendo del otro lado para simplemente pues que se tape esa parte, pero que no se quede sin decoración. Ahora voy a hacer una portada donde también voy a ponerle otro versículo. Me dio 2 versículos que quería que le pusiera. Como viste en la parte de enfrente le puse el versículo largo que quería, y en esta parte le voy a poner uno más pequeñito y voy a hacer este diseñito. En este papel azul lo que estoy poniendo es el versículo que quería que le pusiera, y lo que yo hago es tener hojas tanto de cuadro, rayadas, en fin, tengo varias, que lo que hago es remarcar con un plumón, como lo estás viendo ahí. Y entonces ese es mi guía. Entonces cuando yo hago todo lo que es mi lettering, pues es mucho más fácil poner mi papelito encima y simplemente guiarme con esas rayitas que estás viendo en la parte de abajo. Ahora sí ya voy a poner lo que va a ser mi portada, y lo único que voy a hacer va a ser pegar mis papelitos, ponerle igual un falso cosido en todo el derredor. De verdad que esta parte te va a dar un acabado mucho más profesional a tu trabajo y se va a ver realmente la diferencia. Ahora voy a ponerle ahí el diseño y todo lo estoy armonizando con estas calcomanías de pajaritos. Voy a pegar entonces lo que va a ser mi portada y ahora voy a pasar a forrar. Voy a forrar con esta mica. Me gusta mucho siempre darle ese terminado a todos mis trabajos, porque imagínate si los dejamos nada más así. Digo, le podemos poner algo, a lo mejor algún barniz o una cosa así, pero nunca va a quedar tan bien hecho como con con un plástico, como cuando lo haces plastificado, como con esta mica. Así que lo que estoy haciendo aquí es ponerle la mica, porque como es papel, imagínate, nada más lo tocas y se te van a quedar hasta marcados ahí los dedos si es que los llevas las manos sucias, una cosa así. Entonces es un trabajo muy delicado que vale la pena protegerlo bien hecho. Lo primero que hice fue igual siempre, o ya sea que empieces por tus portadas y después el lomo, o al revés. Ahora voy a dar un plus, siempre me gusta dar un poquito extra de lo que me pidieron, así que voy a hacer separador de libros. Y voy a poner aquí este diseño donde le voy a poner un tag y un corazoncito, y le voy a poner otro versiculito por ahí bíblico. Igual estoy utilizando mis mismos patrones, los mismos colores, los mismos papeles, para que todo vaya siempre en armonía. Siempre tiene que ir todo que se vea que es un mismo diseño. ¿Me explicó? Entonces ya por ahí va quedando. Lo que estoy haciendo entonces es ponerle el pomponcito, y también lo puse con mica. Así fue como quedó el resultado. Mira, este pomponcito es el que es el separador. Así está el lomo que quedó con el versículo que te digo. Y en la parte de atrás, bueno, me encantó el resultado. Espero que mi clienta también quede muy satisfecha con el resultado. Por la parte de atrás de las contraportadas, como puedes estar viendo ahorita, te lo voy a enseñar de este lado también. Es como quedó tapado lo que fue el forro, y así está la portada. Ahora voy a enseñarte cómo es que quedó el separador de libros. Y por favor, no te vayas sin suscribirte a este canal. Por favor, regálame un me gusta. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.